Bueno, como siempre, saludos a todos y bienvenidos a este evento de Absolute donde vamos a estar hablando de Secure Access. Como siempre les digo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde estén. Y bueno, esto es Secure Access, segunda parte, combinado un poco con Zero Trust, combinado un poco con vulnerabilidades, combinado un poco con ejercicios prácticos y muchas cosas interesantes que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Por supuesto, esto viene avanzando cada vez más porque aquí, como sabemos, los endpoints, las conexiones, que si no hay un parcheo a tiempo, que si los controles empiezan a fallar o no están listos para las amenazas, entonces aquí tenemos que estar preparados para todo, ¿sí? Hoy vamos a estar empezando a aprender un poco acerca de esta solución y cómo nos ayuda a identificar comportamientos anómalos, a aplicar políticas inteligentes en navegación web, a asegurar el acceso a las aplicaciones en la nube y hablar un poco de Zero Trust, por supuesto, el marco de ciberseguridad que nos da un enfoque donde la confianza se debe ganar con cada paso, nunca se da por sentada. Aquí vamos a estar viendo temas desde la protección de datos sensibles de nuestros queridos dispositivos endpoint hasta la adopción de políticas de confianza cero y de navegación segura. Sí, para eso nos acompaña hoy, bueno, como siempre, Juan Carlos Marín. Muchas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos. Ya Juan Carlos prácticamente no necesita presentación, es uno de los expertos de nuestra corporación en la región y bueno, nos va a estar ayudando con toda la presentación del día de hoy. Hoy vamos a estar respondiendo todas sus preguntas, esperemos que no queden preguntas sin responder. Para ello tiene ahí habilitado el chat, también la caja de preguntas y respuestas. Como siempre, los queremos bien participativos y que nos cuenten todas sus dudas y que nos hagan todas las consultas que estén viendo alrededor de lo que Juan Carlos nos va a estar explicando. Entonces, bueno, de nuevo, Juan Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre te digo, el escenario es tuyo. Vale, gracias David. Bueno, primero que todo, buenos días a todos. Encuentren, hoy vamos a continuar con el tema de Secure Access. Hace 15 días estuvimos hablando un poquito de esto. Hoy vamos a entrar un poquito más en detalle, sobre todo de las funcionalidades que van más allá de lo que es simplemente tener un ZTNA, o sea, irnos un poquito más allá de las protecciones que se pueden tener con una solución como Secure Access. Pues básicamente todo esto se debe, hace 15 días estuvimos hablando de este tema y pues hoy les voy a recordar un poquito, muy brevemente, qué fue lo que vimos hace 15 días, pero pues hoy igual ya entraremos a profundizar en otros temas, ¿sí? Hablábamos hace 15 días de que el trabajo remoto se ha venido incrementando notablemente, no solamente por el tema de la pandemia, pero también por la gran extensión de la digitalización o de las operaciones soportadas por tecnología digital, ¿sí? Eso obliga a que prácticamente en cualquier lado la gente tenga un celular, un dispositivo remoto que se va a conectar a los sistemas de la organización o se va a conectar a la nube para reportar lo que está ocurriendo con sus operaciones. Y si está instalando algo, si está haciendo alguna tarea, pues la va a reportar simplemente para fines de mantener controlada la operación. Va a reportar, no sé, si es un cirujano, como muestra ahí el dibujo, estará reportando qué sutura está utilizando, qué elementos de cirugía está utilizando, qué bisturí, qué tipo de cosas y qué le está haciendo al paciente. La historia va a quedar ahí. Y pues para eso requiere obviamente una conexión en el sitio donde esté haciendo la cirugía. Igualmente, una persona que está instalando de pronto algo en una torre eléctrica, un nuevo transformador o algo de ese estilo, pues también requiere estar reportando eso constantemente. O sea, ya hoy en día las cosas no se anotan en una libretica, todo se hace de una vez en los sistemas y esos equipos están de una vez conectados a los sistemas informáticos centrales. ¿M? Y pues obviamente eso aumenta muchísimo la complejidad de la operación de tecnología y la solución que tenemos pues es la que casi siempre se ha usado, o sea, la que se usó desde el comienzo que necesitábamos tener usuarios remotos, básicamente proveer un gateway, un firewall y un VPN. ¿Sí? Eso era la solución que teníamos para poder que las personas trabajaran remotamente. Obviamente esto hoy en día
no es suficiente, esto ya no nos alcanza para soportar la operación y menos para proveer seguridad a esa conexión, ¿sí? Porque esa conexión no solamente sirve para que los usuarios y los operadores que están trabajando remotamente cuenten qué están haciendo y cómo lo están haciendo, sino también sirven para entrar a la red y obviamente van a ser muy apetecidas por los delincuentes de hoy en día, que son los delincuentes cibernéticos, van a ser muy apetecidas para entrar a la organización y robarse la información o para entrar y generar ataques, bien sea de ransomware o cualquier otro tipo de ataque a los activos de una organización. ¿Por qué decimos que las VPNs no son suficientes? Pues realmente eso no lo decimos nosotros, lo dice el mercado. O sea, hay una gran cantidad de vulnerabilidades asociadas a VPNs que han sido reportadas en el último año. ¿Sí? Si ustedes miran los informes de vulnerabilidades que están en el CVE y que tienen score CVSS, pues lo que está relacionado con VPN ha aumentado mucho. No es porque las VPN sean malas, es porque obviamente son objetivo, digamos, el objetivo preferido de los atacantes, ¿sí? Porque básicamente fueron escritas o fueron diseñadas para una situación distinta, ¿sí? A la que hoy en día tenemos. Entonces, pues estas VPN se quedan cortas y todas estas vulnerabilidades han venido en aumento, ¿sí? Hay un gran porcentaje de vulnerabilidades que son críticas, o sea, permiten convertir esa vulnerabilidad en un arma contra la empresa. Y a través de esa vulnerabilidad puede ser atacada la empresa, a través de una vulnerabilidad de este estilo, ¿sí? La vulnerabilidad típica es que permiten el movimiento lateral. ¿Qué es el movimiento lateral? Básicamente que yo puedo entrar, si yo me robo unas credenciales de una VPN, puedo entrar a esa VPN, llegar a la red y empezar a explorar lo que hay en esa red. No necesariamente voy a entrar al sitio al que el usuario tradicional de ese túnel entra, sino que voy a empezar a mirar todo lo que esté ahí, todo lo que esté en esa red visible, disponible. Así sea un segmento muy pequeño, voy a poder ver el direccionamiento y eso me va a permitir entender cómo funciona la red. Voy a poder empezar a ver el tráfico y voy a poder empezar a ver cosas de esa red que me van a permitir en el mediano o largo plazo diseñar un ataque. ¿M? Esas conexiones, ese tráfico que va por ese túnel, pues digamos que hace 2 años, pues les diría que era difícil analizarlo porque pues son una cantidad de bits y de bytes que es difícil de entender que va ahí, mucho de esa información está encriptada, entonces es muy complicado para un humano entender eso. Sin embargo, hoy en día tenemos la inteligencia artificial que está en capacidad de analizar volúmenes enormes de información y encontrar patrones ahí. Entonces, obviamente los delincuentes cuando van a analizar un túnel de estos, pues no van a poner una persona que se siente a revisar el tráfico, van a poner probablemente un agente de inteligencia artificial a que analice eso, a que encuentre los patrones que demuestran una vulnerabilidad o una debilidad y a partir de ahí van a empezar a generar un ataque. ¿M? Entonces, pues las VPNs son blancos frecuentes de ataques, o sea, esto ha aumentado alertas incluso en el FBI. ¿Sí? Eh, como le decía, pues eso se ha convertido en fuentes de ataques o de amenazas como ransomware, ataques de denegación de servicio o simplemente un malware. Y además de eso, pues los usuarios como tal no están contentos con las VPNs porque las VPNs, por el esquema como operan, pues básicamente generan cuellos de botella. Entonces eso hace que los usuarios eh, utilicen la VPN para lo mínimo necesario. O sea, si ellos no necesitan la VPN para conectarse a algún sitio, la apagan, ¿sí? Y cuando apagan la VPN, pues ponen más en riesgo aún la situación porque están trabajando desde un sitio remoto. Por robar las credenciales va a ser relativamente más fácil. Si están conectados de una red pública, pues va a ser una red que a lo mejor está abierta, está visible y pues alguien puede estar monitoreando el tráfico de esa persona. Entonces, eh, apagar la VPN, pues es la solución que le resuelve el problema al usuario, pero es la solución que le genera muchísimos problemas a la organización. Y pues eso se evidencia en esto, o sea, la mayoría de los ingenieros dicen que han eludido controles de seguridad, o sea, básicamente la VPN para cumplir con su trabajo. Y adicionalmente el 68% de ellos dicen que después de que se van de una compañía siguen teniendo acceso. O sea, nos demoramos en deshabilitar los accesos por VPN,
porque no es una tarea simple, es una tarea porque no estaba pensada para eso. Entonces esos accesos quedan ahí activos por mucho tiempo y si él es un ingeniero que tiene conocimientos técnicos peligrosos, que tenga intenciones maliciosas, pues puede afectar tremendamente a la organización. ¿Sí? De este tema hablamos y pues ya vemos qué hace Secure Access. Secure Access básicamente se enfoca en implementar lo que se conoce como Zero Trust Network Access, ¿sí? O el ZTNA. El ZTNA, veíamos hace un par de semanas que básicamente es un concepto nuevo que se ha implementado para el acceso remoto, ¿sí? En el que se pide que el, el, todas las conexiones, absolutamente todas las conexiones sean verificadas todo el tiempo, ¿sí? Ya no solamente es un tema de verificar cuando ingreso credenciales, sino que cada vez que yo hago un movimiento que puede ser considerado peligroso, tengo que verificar que la persona que está al otro lado es la persona auténtica y tiene todo lo necesario para operar y lo está haciendo con las reglas de la organización. Entonces yo tengo que estar verificando todo el tiempo, no solamente verificando que la persona se conecte con las credenciales correctas, que es lo que usualmente hace una VPN, sino que la persona se mantenga durante todo el tiempo segura, ¿sí? Es bajo las condiciones de seguridad necesarias para que la situación sea operable, ¿sí? Absolute tiene la ventaja de que la seguridad a ese nivel, o sea, el ZTNA, se impone en el mismo endpoint, en el dispositivo. Ustedes saben que Absolute es experto en el manejo del endpoint, de los dispositivos, y como tal, pues tiene la tecnología que permite forzar que esta seguridad se haga o estos niveles de seguridad se mantengan desde el dispositivo, ¿sí? Y con eso evitamos los problemas tradicionales. La VPN tradicional, ¿cómo opera? Básicamente, por un túnel manda todas las conexiones. Ese túnel está conectado directamente al gateway o al firewall de la organización, que usualmente está en un data center de la organización, y desde allí se va todo el tráfico, bien sea el que va a utilizar los recursos que va a usar dentro del data center de la empresa, las aplicaciones internas, las que están on-premise, digamos, o lo que va a hacer el Internet público. O sea, todo se va por el mismo túnel, todo se va al mismo sitio. Esto pues puede ser, suena bastante seguro, pero pues primero se convierte en un cuello de botella y segundo, simplemente con apagarlo, yo ya voy a entrar directamente a los sitios de Internet público y voy a poner en riesgo la operación. Yo voy a tener el riesgo de que primero pues ya no tengo reglas de control, entonces ya puedo entrar a sitios peligrosos, ¿sí? Y segundo, cuando ese dispositivo ya puede entrar a sitios peligrosos, pues puede alguien robarle credenciales y tener acceso al mismo túnel que utilicé, tener acceso a ese túnel para entrar a la organización. Entonces, estos riesgos que tienen las VPNs, pues se convierten en lo que llamábamos el movimiento lateral, y pues eso es lo que viene a solucionar el ZTNA. El ZTNA pues se convierte en una solución en la cual, digamos, todo lo que hacíamos en el firewall y en el gateway lo llevamos a la nube. O sea, ya no tenemos lo que hicimos, la solución fácil para implementar el concepto de ZTNA fue llevar eso a la nube. Pongamos un firewall en la nube, básicamente, pues obviamente con una tecnología más sofisticada, pero lo que tenemos es un firewall en la nube al cual nos conectamos y desde ese firewall se divide el tráfico. O sea, el tráfico yo lo mando, lo que va para el Internet pública, lo mando de una vez al Internet público y lo que va para, o sea, al cloud o a lo que sea, lo que esté en la red pública y lo que va a mi organización, pues lo mando por un túnel encriptado a mi organización. ¿Sí? Entonces, de esa manera implemento una cosa que se llama el split tunneling y mantengo al usuario en teoría controlado. ¿Sí? Sin embargo, ¿qué pasa? Pues primero voy a depender de un sitio que está en la nube para operar mi dispositivo. O sea, necesito una muy buena conexión de red para que eso se dé y se mantenga durante el tiempo. Segundo, yo pierdo visibilidad porque resulta que si el usuario paga el agente, pues yo ya no sé qué es lo que ese usuario está haciendo. ¿Sí? Puede ser que el usuario cuando vuelva y entre, si alguien se robó credenciales, pues mi proveedor de ZTNA me va a proteger bastante, o sea, es una protección obviamente de todas formas efectiva, pero de todas formas va a haber unos riesgos que no voy a poder controlar cuando simplemente lo que tengo es que estoy sacando mi firewall o mis reglas de protección a la nube y ya. ¿Sí? Lo que hace Absolute es llevar esas reglas al dispositivo. ¿Sí? Si bien Absolute sí también tiene un gateway y algo en la nube que, digamos, controla el tráfico y va a controlar las políticas y reglas de conexión, pues lo que va a hacer es que esas reglas van a vivir en el dispositivo y van a ser
fuente primaria de información para el dispositivo para saber a dónde se conecta y a dónde no se conecta. ¿Sí? Con la ventaja adicional de que, como ustedes saben, Absolute tiene una tecnología en el firmware de los dispositivos que hace que cualquier software que tenga Absolute eh, sea imborrable, no se pueda eliminar del dispositivo. ¿Sí? El usuario no va a poder eliminar el agente de Absolute, no lo va a poder borrar porque está presente dentro del firmware de los dispositivos de tipo Windows. Si el usuario se está conectando desde un dispositivo, un celular o algo de ese estilo, pues no será imborrable en esos, pero se puede configurar de una manera que esté siempre activo, que esté always on. Entonces, de esa manera va a ser, primero, va a ser muy difícil borrarlo, va a ser muy difícil desactivarlo, y segundo, el usuario pues va a quedar en un estado en el cual sus conexiones van a ser muy difíciles en caso tal de que él decidiera borrar el agente. ¿Mm? No lo va a poder desactivar por voluntad propia. El agente, esta conexión me va a permitir generar un split tunnel también, que va a los recursos de la organización o la Internet pública, pero voy a tener siempre, voy a tener cuellos de botella y voy a tener visibilidad total. ¿Sí? Como yo tengo un agente que no se puede apagar en el dispositivo, pues voy a tener siempre visibilidad total. Incluso cuando la persona no está conectada a la organización, voy a saber todo lo que está pasando con ese dispositivo cuando está conectado a la red. ¿Mm? Entonces, esa es la gran ventaja de Secure Access, ¿sí? Eh, Volviendo al tema de ser otros, ejemplos de política de ser otros, hay bastantes. Una es, pues, ya vimos del tema de la prevención del movimiento lateral. La otra es ocultar las aplicaciones, o sea, cuando yo me conecto, como yo les decía ahora, cuando yo me conecto por una VPN, pues entro es a un espacio en la red, a un direccionamiento en la red, ¿sí? El control se hace por direccionamiento. En una solución ZTNA como Absolute Secure Access, lo que se hace es controlar a nivel de aplicación. Yo digo, ¿a qué aplicaciones puede entrar el usuario? ¿Sí? ¿A qué URLs puede realmente entrar el usuario? Ya no, el tema no es un espacio de direccionamiento, sino el tema es la aplicación que el usuario puede utilizar. ¿Sí? Eso lo puedo controlar acá. Entonces el nivel de granularidad es muchísimo más alto que lo que puedo hacer con una VPN. ¿Sí? Entonces puedo controlar ese tipo de aplicaciones y puedo definir qué aplicaciones puedo conectar y a qué aplicaciones no me puedo conectar desde el dispositivo. ¿Sí? La otra parte importante es que controlo el acceso de los dispositivos en los dispositivos que se están conectando de manera remota, verificando que esos dispositivos sean seguros. Es decir, no cualquier persona que tenga un agente de mi herramienta ZTNA, de mi Secure Access, se va a poder conectar a la red mía. Solamente se va a poder conectar a desde aquellos dispositivos que cumplen con lo que la organización quiere. Y esos criterios de cumplimiento pueden ser muy grandes, pueden ser desde cosas tan simples como garantizar que tenga un antimalware activo, hasta cosas tan sofisticadas como validar que haya cierta aplicación o cierto proceso específico corriendo en esa máquina, o que cierto proceso específico no esté corriendo en esa máquina. Entonces, de esa manera yo puedo controlar muy bien eh, cuáles son los dispositivos que se pueden conectar a mi red y cuáles no. ¿Sí? Igualmente puedo controlar temas como la ubicación geográfica. ¿Sí? Dispositivos que no estén en la zona segura, lo que para mí es una zona segura, pues no les voy a permitir el acceso. ¿Sí? Por ejemplo, mis usuarios se conectan tradicionalmente desde Colombia. ¿Sí? Todos mis usuarios viven en Colombia, todos están en Colombia. Si de pronto un usuario se está conectando desde Cuba o desde Irak, pues ese usuario puede ser realmente un hacker o alguien que está intentando hacer otra cosa, porque yo no tengo ni negocios con Cuba ni negocios con Irak y no hay nadie que esté viviendo allá de mis usuarios, las personas que tienen dispositivos de la compañía. Entonces puedo controlar a ese nivel las cosas. ¿Mm? Eh, Todo esto se hace con unas tecnologías como las que se mencionan acá, un túnel seguro. Tenemos un túnel seguro que garantiza una conexión muy efectiva, que funciona aún con las tecnologías de red más limitadas, como por ejemplo una red 3G, ¿sí? Funciona aún en esos niveles y es una conexión persistente, o sea, una conexión que se va a recuperar ante cualquier tipo de caída, ¿sí? Ustedes saben que la persistencia es algo que siempre está en nuestro ADN, entonces los dispositivos siempre van a estar tratando de mantener la conexión activa. Hablamos del Endpoint Compliance, o sea, el NAC o Network Access Compliance, que es la posibilidad de tener a nuestros dispositivos siempre conectados,
que siempre los dispositivos que estén conectados sean dispositivos seguros. El Zero Trust Network Access que ya definimos que era. La parte del Secure Web Gateway, que ahorita vamos a ver un poquito más en detalle, que me permite a mí o me garantiza que los dispositivos que se conectan a sitios peligrosos o sitios que tengan algún riesgo, yo voy a hacer que su browser, o sea, cuando las personas están navegando a esos sitios a través del browser, voy a hacer que su browser no se ejecute en el dispositivo, sino que se ejecute en un contenedor remoto. De esa manera yo puedo limitar el riesgo de que en el código que hay en esa página se descargue información maliciosa en mi dispositivo. Puede haber cosas tan simples o tan inofensivas como un adware, simplemente algo que está traqueando al usuario para ver qué cosas le gustan y de acuerdo a eso mostrarle anuncios o llevarlo a ciertos sitios, ¿sí? O cosas tan peligrosas como un malware, código que se descarga desde el sitio al cual yo entré, se descarga un malware que va a verificar qué vulnerabilidades yo tengo abiertas, por ejemplo, qué vulnerabilidades, qué parches no he actualizado en mi máquina, qué parches están pendientes por actualizar en aplicaciones que yo tengo. Y esos parches, esas vulnerabilidades, pues él va a tratar de utilizarlas para después descargar software que aproveche esas vulnerabilidades y las utiliza para generar algún ataque a partir de ahí. Entonces, con una tecnología como el Secure Web Gateway, que se basa en un concepto que se llama Remote Browser Isolation o aislamiento remoto del browser, lo que me permite a mí es que las páginas que tienen algún peligro sean ejecutadas en un sitio aparte que se destruye cuando termine la sesión y por lo tanto yo no voy a descargar código en mi máquina. Para el usuario es transparente, el usuario simplemente va a ver que su página se ejecuta normalmente, él va a ver el contenido, va a ver las cosas, lo que no va, si fuera un usuario avanzado que quisiera ver el código, pues no lo va a poder ver porque lo que está ocurriendo realmente tras bambalinas es un streaming, ¿sí? Para el usuario es transparente, pero lo que está ocurriendo es simplemente un streaming. O sea, la página se ejecuta allá y yo en mi computador veo el contenido, pero no estoy realmente ejecutando el código en mi máquina. ¿Mm? Esta tecnología también tiene un concepto que se llama CASP. Este CASP es una herramienta que me permite a mí controlar el acceso a la nube. ¿Qué pasa con el acceso a la nube? Hoy en día hay muchísimas aplicaciones que están en la nube. O sea, lo raro son las aplicaciones que están en mi data center. Lo más común es que yo tenga aplicaciones en la nube. Tengo el correo, tengo el ERP, mi ERP, tengo de pronto SAP u otra solución, tengo de pronto un Salesforce, tengo de pronto un Concur. Alguna aplicación de ese estilo está corriendo en la nube, incluso aplicaciones locales. Hay muchísimas aplicaciones locales o regionales que corren en la nube, o sea, no corren realmente en mi data center. Pues resulta que o sea, lo que es una de las fuentes de ataques que hay hoy en día es que los atacantes simulan sitios parecidos a a los que están en la nube y mediante alguna estrategia, mediante algún mensaje de texto, alguna estrategia de phishing, me llevan allá haciéndome creer que estoy ingresando al sitio de la nube, ¿sí? Al sitio, por decir algo, que estoy ingresando realmente a SAP. Me llega un mensaje que me dice, tiene que entrar a probar esta orden de compra que está en SAP. ¿Sí? La persona entra, le da clic a ese mensaje, entra ya, le sale la página exactamente igual, digita su clave y su código de acceso, su usuario, y pues realmente lo que ocurrió en ese momento fue simplemente un robo de credenciales. O sea, a esa persona le robaron las credenciales para que alguien pueda entrar a SAP y pueda eventualmente, como mínimo, extraer información en una situación mucho más peligrosa, alterar un proceso de negocio que correspondía a esa empresa. ¿Sí? Entonces, eso, digamos que hace unos años se utilizaba el phishing, especialmente para robar credenciales de bancos o de tarjetas de crédito. Ahora se utiliza para cualquier cosa, se utiliza desde para entrar a Facebook hasta para entrar al sistema más sofisticado que ustedes se imaginen. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante tener algo que me garantice que cuando yo estoy entrando a los sitios eh, de navegación de mis aplicaciones de nube, pues sean realmente los sitios a los que yo necesito entrar, ¿sí? Que haya una navegación controlada de esos sitios. Entonces, para eso existe esta herramienta que me permite controlar a nivel granular las aplicaciones remotas a las cuales yo puedo entrar. ¿Sí? Es decir, si yo voy a entrar a SAP, realmente es esta es la dirección de SAP y estos son los sitios a los cuales debe entrar. Yo no puedo entrar a otro sitio. ¿Sí? Las URLs y los FQDNs o las direcciones IP son estas, son específicamente el tráfico de ir por tal lado. Todo ese tipo de cosas yo las puedo definir en
ambiente CASP o en esta solución CASP. Y esto me permite a mí garantizar que la persona realmente se está conectando a los sitios en la nube que quiere conectarse. ¿Ok? Entonces, protejo al usuario y protejo a la organización. Por otro lado, el otro componente importante que tenemos es este que se llama Weba, que básicamente es un componente, esto es User Behavior Analytics, ¿sí? User Extended Behavior Analytics, que básicamente lo que hace es un análisis del comportamiento de los usuarios y me permite a mí detectar cuando un comportamiento es anormal, cuando un usuario está haciendo una cosa que no es lo que normalmente ese usuario hace, ¿sí? Se está conectando a sitios que no son, está bajando una cantidad de datos que no es usual para él, un volumen de datos muy elevado. Entonces, en esas situaciones, pues Absolute puede detectar ese comportamiento anormal y reportarlo, ¿sí? Levantar la mano y decir, tal usuario está haciendo algo que no es normal en él. Y eso pues puede generar, me puede ayudar a detectar, a evitar que haya una extracción de datos, por ejemplo, que haya un ataque, que un dispositivo mío esté siendo usado para algo que normalmente no debería ser usado, ¿sí? Ustedes saben que hoy en día uno de los ataques que existe es que a los dispositivos la gente se infiltra, por ejemplo, un minero de Bitcoin se infiltra y utiliza la capacidad de cómputo de ese computador, pues no es de uno solo, es de miles de computadores, utiliza esa capacidad de cómputo para hacer minería de datos, para hacer minería de Bitcoin. Y los usuarios, pues no se dan cuenta, o sea, si acaso entran prenden su computadora a las 3 de la mañana, pues se van a dar cuenta que el equipo está muy lento, creerán que es un parche, pero no, resulta que es que su máquina está siendo utilizada para un propósito muy distinto del que debería ser usado. Ese tipo de cosas pueden ser detectadas a través de esta herramienta que va a monitorear el tratamiento el comportamiento del usuario. ¿Mm? Y finalmente, pues está lo que ya hemos hablado, la protección avanzada de amenazas que se hace con el aislamiento remoto del navegador y la detección probablemente de virus en los códigos que se descargan del navegador. ¿Sí? O sea, esta herramienta también no solo está en capacidad de hacer la ejecución de mi página en un contenedor externo, sino que también está en capacidad de monitorear el código que se descarga desde una página para ver si ese código tiene virus o tiene comportamientos reportados que como comportamientos anómalos o peligrosos. Entonces, eso es lo que hace Secure Access. O sea, Secure Access en resumen es una solución de Single Service Edge o servicio de seguridad en el borde, que lo que hace es proteger siempre mi navegación. ¿Ok? En resumen, ¿qué es este gráfico nos resume claramente qué es lo que nos hace o con lo que nos ayuda Secure Access Enterprise, ¿sí? Nosotros tenemos hoy en día usuarios remotos que se conectan, bien sea a mi data center, ¿sí? Por una conexión por un túnel, por ejemplo, unos usuarios que tienen también unas conexiones a la nube, ¿sí? En la cual van a usar una serie de aplicaciones empresariales que están pues allá en la nube. Tiene probablemente una nube privada, una nube propia donde tiene sus cuentas de música, su correo personal, entra a ver sus películas, sus redes sociales, ahí también tiene eso. Y entra a otras páginas, por ejemplo, páginas de noticias, a páginas de compras, entra a ese tipo de cosas. Eventualmente puede entrar a sitios peligrosos, sobre todo si está en un sitio remoto que no está protegido. Entonces, ¿qué es lo que hace Secure Access? Lo primero es que añade el perímetro definido por software, el ZTNA, que lo que va a hacer es proteger al usuario, ¿sí? Va a extender este perímetro para que el usuario pues entre a todos estos sitios de acuerdo a las reglas que tenga definida la empresa. Por ejemplo, si la empresa dice usted puede navegar en Netflix o puede ver películas, pero en horario no hábil, esa regla yo la puedo definir acá en este perímetro definido por software. Él me va a ayudar a controlar eso y me va a ayudar a controlar, a evitar que esta persona pueda entrar a sitios peligrosos. ¿Sí? Esto va a estar prohibido inmediatamente. Va a estar prohibido que esta persona entre a estos sitios peligrosos. ¿Sí? A esto pues se le van a añadir cositas, ¿no? La primera es lo que les decía, el acceso remoto, el Network Access Control, que va a verificar que mi conexión a través de este dispositivo a mi data center se hace desde un dispositivo auténtico. ¿Sí? O sea que este dispositivo es un dispositivo que cumple con los requisitos de seguridad para poderse conectar acá. ¿Sí? Tiene el anti-malware, tiene los parches al día, está en el sitio adecuado, todo lo que yo quiera verificar, lo voy a verificar acá. Entonces voy a garantizar que este equipo se conecta de una manera segura. Lo segundo que le voy a añadir es la capa que me permite a mí proteger estas conexiones a aplicaciones en el cloud, ¿sí? Garantizando que esta conexión es auténtica, ¿sí? Que esta conexión es siempre segura
y que me estoy realmente conectando al sitio que me quiero conectar. Luego, resulta que acá tenía pues unos sitios a los cuales yo entro también, CNN y digamos en este caso noticias y compras, ¿sí? Esos sitios puedo entrar, pero no tengo ninguna protección especial para ellos en este momento, pero yo puedo hacer que esos sitios que pueden ser eventualmente, no ellos, necesariamente los maliciosos, pero otros sitios, otros links que están dentro de esas páginas me pueden llevar a sitios maliciosos, yo puedo hacer que ese código se ejecute en un sitio remoto. Tengo un Remote Browser Isolation que me va a proteger eventualmente de virus que puedan estar relacionados con un sitio de compras o con un sitio de noticias y me puede ejecutar el código en este contenedor para garantizar que mi navegación, que mi dispositivo siempre está protegido. ¿Sí? O sea, este navegador que tenía acá lo llevé acá y lo voy a tener que poner en un sitio remoto, en un navegador remoto que está en la nube, que se va a destruir tan pronto termine la sesión. Para el usuario esto es absolutamente transparente y voy a estar siempre protegido con eso. ¿Sí? Pero pues adicionalmente necesito esta capacidad, el Data Loss Prevention. Esto también, con esto también me ayuda Absolute Secure Access. Absolute va a verificar el tráfico que sale de mis dispositivos para garantizar que cosas como volúmenes exagerados de datos, información sensible, no sale de mis dispositivos. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo puedo evitar exfiltraciones de datos a través de mi solución. Entonces, estoy protegido con esa capa adicional. Y todo eso potenciado con visibilidad total, o sea, saber todo lo que está ocurriendo en mi red y adicionalmente tener la posibilidad de tener la inteligencia artificial que me provee el web o el comportamiento de análisis, el análisis de comportamiento, perdón, que me va a permitir a mí controlar o detectar comportamientos anómalos de los usuarios cuando están conectados a la red. Entonces, ese usuario remoto yo lo voy a tener absolutamente protegido y lo voy a tener en el foco. ¿Sí? Además de que lo tengo protegido, lo voy a poder vigilar todo el tiempo para asegurarme que ese usuario trabaje de una manera segura y efectiva, eficiente y haciendo lo que tiene que hacer únicamente. Entonces, eso es lo que al final me va a entregar Secure Access. Toda esta protección, todo este nivel de protección y visibilidad para garantizar que mi usuario no está haciendo lo que no debe. ¿Sí? Y todo esto protegido, en el caso de los dispositivos Windows, protegido por la persistencia de Absolute, que es el componente que viene dentro del firmware del dispositivo y que hace que este agente sea imborrable. Nadie, ninguna persona va a poder desinstalar el agente de Absolute o va a poder eliminarlo y de esa manera pues el equipo siempre va a estar protegido. ¿Sí? En otras plataformas vamos a tener tecnología Always On, que va a obligar a que la gente siempre esté activo, independientemente de si el usuario que intenta apagarlo o no, el agente siempre va a estar activo. No va a tener forma de desactivarlo, por lo menos no mientras tenga. La única forma de desactivarlo en ese caso sería formateando el equipo. ¿Sí? Que pues ya para eso existen otros controles que están en otras aplicaciones, pero acá vamos a lograr evitar que Secure Access sea desactivado y el usuario haga algo que no quiere hacer o que no puede hacer desde el dispositivo desde el cual se conecta. Entonces, con este nivel de protección es que vamos a garantizar que estos dispositivos que se conectan sean seguros, ¿sí? Y que vamos a operar adecuadamente. Ahora, ustedes dirán, hay muchas soluciones Single Service Edge. ¿Por qué Absolute Secure Access es mejor que las otras? Lo primero es porque, ya les decía, tenemos la seguridad desde el endpoint, ¿sí? O sea, yo no tengo, sí tengo un gateway que está en la nube y que tiene todas las reglas y que tiene todas las configuraciones de política y todo eso, eso obviamente existe, pero mi dispositivo no depende de eso para estar protegido. Mi dispositivo tiene las reglas de protección residentes en él y eso hace que mi dispositivo siempre esté protegido, independientemente de si el agente está activo o no está activo. ¿Sí? Independientemente de lo que ocurra en mi dispositivo, el equipo siempre va a estar protegido. Lo segundo es que al estar siempre el agente ahí en residente del dispositivo y con todas las reglas de conexión y con todas las posibilidades, pues yo voy a tener siempre visibilidad de lo que ocurre en ese dispositivo. ¿Sí? El usuario no va a poder apagar el agente y decir, ya dejaron de verme, no, acá siempre lo vamos a ver. ¿Mm? Tercero, mi agente, al estar protegido por la persistencia, pues es autorrecuperable. Si alguien intenta atacarlo, borrarlo, eliminarlo, él se va a poder recuperar solo, va a poder reinstalarse solo automáticamente y va a garantizar que siempre va a seguir haciendo lo que tiene que hacer.
Lo otro, súper importante, el rendimiento optimizado, ¿sí? Esta solución es una solución construida ya hace muchos años, pues ha venido obviamente evolucionando, pero es una solución pensada para los trabajadores que tienen que estar en sitios remotos donde la situación de conexión es muy difícil, donde no hay una red 5G, donde no tienen ni siquiera un Wi-Fi, donde tienen ni una conexión por cable, donde no hay, lo único que hay es un 3G. Sí, Absolute puede operar en ese ambiente y puede operar de manera adecuada y estable para ese usuario, aún en esos ambientes. Eso me garantiza a mí que yo voy a poder operar remotamente en la mayoría de los ambientes que están en los sitios remotos y voy a tener mucho mayor rendimiento y efectividad en mi operación. Por otro lado, el cloud, esta solución pues obviamente está en la nube, es un cloud privado para cada cliente. O sea, cada cliente le crea su instancia en la nube que va a tener toda la gestión de su red específica y esa instancia obviamente está replicada en otros data centers para garantizar alta disponibilidad, ¿sí? Y de esa manera garantizamos que hay una privacidad total en la operación del usuario. No puede pasar que alguien lograra, por ejemplo, entrar a la nube de Absolute de ese usuario, ¿sí? Y desde ahí empezar a ver otros clientes. Ese movimiento lateral no puede existir en Absolute porque cada usuario va a tener su cloud privado, cada cliente va a tener su cloud privado desde el cual va a operar y no va a tener problema, va a tener la posibilidad de que esto sea compartido. Eso no ocurre en otras soluciones y por eso Absolute tiene un mayor nivel de seguridad que cualquier otra solución de este estilo. ¿Mm? Veamos un ejemplo de lo que se puede ver, de la visibilidad que me provee Absolute y de lo que podemos llegar a hacer. Ahorita entramos a la consola, pero mientras tanto miremos algunos reportes. O sea, por ejemplo, este me permite a mí ver una auditoría en tiempo real del tráfico, desde dónde está fluyendo a dónde está llegando. ¿Sí? O sea, yo puedo saber quién está originando mi tráfico y a dónde lo está mandando. Puedo saber qué aplicaciones están conectándose, están enviando ese tráfico y qué usuarios están enviando ese tráfico, desde qué estaciones se está enviando ese tráfico. Eso lo puedo saber en tiempo real. Puedo saber qué problemas tengo en la red, o sea, qué vulnerabilidades de red se han detectado. O sea, les decía que tengo una herramienta que me está haciendo, a través de inteligencia artificial, está analizando todo lo que los usuarios están haciendo todo el tiempo y a través de eso puede detectar este tipo de vulnerabilidades, ¿sí? Por ejemplo, acá está detectando que hay mucho más, un volumen de datos muy grande, mucho más grande de lo esperado en una conexión pública de red, ¿sí? O hay se conectó a unos destinos inseguros. Absolutely lo bloqueó, pero la persona se intentó conectar a esos sitios inseguros. Eh, mm, También lo mismo, por ejemplo, acá un volumen de datos mucho mayor al esperado en una red privada, ¿sí? Una posible exfiltración de datos, o sea, lo que hablábamos del DLP, ahí se detectan unas posibles exfiltraciones de datos y Absolute las va a alertar. Todo esto me va a decir, pues, obviamente, lo que él ha detectado y en cuáles dispositivos y usuarios lo ha encontrado. ¿No? Entonces eso me ayuda a mí a detectar estos problemas de seguridad en la red de una manera muy rápida y efectiva. Puedo saber cuál es el uso que le están dando a los recursos que están en la red, o sea, qué aplicaciones se están conectando estas personas. Y ese tráfico por dónde se está yendo. ¿Se está yendo por dentro del túnel de una manera segura o se está yendo por fuera del túnel? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tengo un caso tengo unas aplicaciones, este me está diciendo, estas son las horas en las cuales la gente está mandando tráfico, está mandando, el verde es lo que va por dentro del túnel, o sea, lo que está entrando a mi data center probablemente, y el azul es lo que está yendo por fuera del túnel. ¿Sí? Yo acá estoy detectando que Netflix, por ejemplo, estoy mandando por dentro del túnel el 100% del tráfico. O sea, no tengo configurada una política en la cual diga que el tráfico de Netflix no me lo mande por el túnel. ¿Sí? Pues primero me faltan dos políticas acá. La primera sería decir, oiga, no me mande el tráfico de Netflix por el túnel. Le voy a dejar al usuario que mire Netflix, vea sus películas en el computador, pero no lo voy a dejar que lo haga a través del túnel. ¿Para qué? Yo no necesito que a través de mi túnel, a través de mi data center, pase una película que ocupa muchísimos gigas de información. Entonces, ¿para qué tengo esa regla permitida? A crear una regla que mande eso por fuera del túnel. Y la segunda regla que puedo detectar acá es que esta persona está utilizando
Netflix en horario hábil. ¿Sí? Ustedes ven, pues acá hay personas que están conectándose a Netflix por dentro del túnel entre acá por ejemplo, incluso el momento de mayor tráfico fue aquí, entre las 3 de la tarde y las 4 de la tarde. Aquí hubo un momento de altísimo tráfico. Entonces, ¿qué debería hacer yo ahí? Pues primero configurar, crear dentro de Absolute una regla que diga, las personas pueden usar Netflix, pero después de las 5 de la tarde. ¿Sí? Entre las 5 de la tarde y las 8 de la mañana del siguiente día, pueden ver películas si quieren, pero del resto no lo pueden hacer. Entonces yo de esa manera puedo controlar mejor mi red y mucho mejor el uso de recursos de red. A través de estas herramientas de visibilidad puedo detectar esas cosas y habilitarlas. ¿Mm? Puedo ver cuáles son las aplicaciones que están usando mi red y cuál es los momentos en los cuales hay mayor volumen de datos del uso de la red y cuáles son los dispositivos que más están usando datos. ¿Sí? Acá estoy viendo nuevamente Netflix, pero bueno, no solamente Netflix, aquí hay Chrome y de hecho hubo un momento durante el día durante el cual esta aplicación, en este caso era el Drive de iCloud, ¿sí? Estaba siendo utilizado muy alto, o sea, alguien estaba descargando o subiendo cosas al iCloud en ese momento y pues eso me generó un pico de uso de la red muy alto en ese momento, ¿sí? Hay que entrar a ver si eso es normal, es aceptable o es una situación particular. Seguramente si es un drive de iCloud, pues es una cosa personal del usuario, ¿sí? No lo debería estar haciendo en ese horario. Entonces, lo mismo, ahí yo podría entrar a limitar los recursos de la red. Si es para cosas personales, pues hacerlo en otro horario, no permitirlo, pero no dejar que lo hagan en los horarios hábiles, porque pues lo que estoy haciendo es consumiendo recursos de la organización para temas que no son los prioritarios, ¿sí? Acá, por ejemplo, él me puede, obviamente está haciendo constantemente mejoras con las cosas que está detectando, pues está haciendo mejoras al tráfico de la red. Entonces aquí me saca unas estadísticas de cuáles son las mejoras en el desempeño de la red que hay. ¿Sí? Por ejemplo, el túnel de Absolute es un túnel que utiliza unos métodos de encripción que ocupan mucho menos espacio que los métodos tradicionales porque encriptan mucho más abajo en la capa de TCP/IP, encriptan mucho más abajo y lo que hace, lo que permite eso es disminuir la cantidad de ancho de banda requerido para las conexiones. Cuando yo hago eso, pues voy a reducir el tráfico que tengo en la red. ¿Sí? Entonces aquí él me está diciendo, especialmente en celular, logré unas reducciones muy importantes de tráfico que pueden significar un ahorro en costos importante. ¿Sí? Entonces, esos son ejemplos de mejoras al desempeño que voy a tener. ¿Mm? En la parte de inteligencia artificial, les decía yo a ustedes que Absolute puede detectar comportamientos anómalos. Existen más de 50 detectores creados ya por Absolute y constantemente se están creando más de patrones de cosas que pueden estar generando problemas en el uso de la red. Estos patrones se están fortaleciendo todo el tiempo con el comportamiento de la red específica o del cliente específico. ¿Sí? Entonces, él verifica cosas como escaneo malicioso de puertos, nuevas aplicaciones generando tráfico en la red, exfiltración de datos, intentos de denegación de servicio, cantidades de datos mayores a las esperadas, nuevos patrones de uso en la red, o sea, las personas haciendo cosas que no hacían normalmente, navegación también diferente a lo que normalmente hacía, dispositivos que se están usando en horas que no son, eh, actividad en la red mayor a la esperada, ¿sí? Unos usos como poco esperados, uso anormal de la red en el dispositivo, y este último que es súper importante, el dispositivo actuando como un servidor. ¿Sí? Cuando eso está ocurriendo, típicamente es que alguien está usando mi máquina para otra cosa, para exfiltrar datos, ¿sí? Para activó un proceso ahí que corre como un servidor y que está extrayendo datos para alguien afuera de la organización eh, para hacer minería de datos, minería de Bitcoin en el dispositivo, que es una cosa que uno cree que eso sale en las películas, pero no, resulta que pasa en la vida real y pasa bastante. Ese tipo de cosas Absolute las puede detectar, ¿sí? Y estos detectores son súper importantes y Absolute ya tiene esos detectores en la red. Entonces eso me va a permitir encontrar pues este tipo de vulnerabilidades que ya habíamos visto algunas de ellas, pero me va a permitir, por ejemplo, estos tráficos de red sospechoso, ¿sí? Actividades que son sospechosas en momentos específicos, que puede ser conexiones em,
inseguras, puede ser envíos de datos muy grandes, ¿sí? Cosas de ese estilo que pueden ser sospechosas para la red. Ahora, aquí vista, antes lo veíamos por en general y aquí ya lo veo por dispositivo. O sea, cuáles son los dispositivos que están generando eso. Y lo puedo ver también en los momentos del día y los países a los cuales se dirigió ese tráfico. ¿Sí? O sea, puedo hacer un análisis forense muy detallado de lo que está ocurriendo con los datos que están fluyendo en mi red. ¿Sí? Esto puede pues ayudarme a encontrar y a identificar situaciones de muchísimo peligro. ¿Sí? Las aplicaciones detectadas, que ya lo hemos comentado, se detecta una nueva aplicación que no estaba normalmente operando, ¿sí? Y de pronto empezó a aparecer una aplicación que está generando un volumen de datos enorme. Pues este tipo de alertas van a aparecer. Hay aplicaciones detectadas que están generando volúmenes de datos y eso puede ser un malware, puede ser un ataque de ransomware, puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Generalmente los ataques de ransomware, antes de encriptar la información en el sitio donde lo hacen, de encriptar la base de datos, pues lo primero que hacen es sacar esa información y llevarla a otro lado para utilizar esa información ellos mismos, si lo quieren, para extorsionar a personas que puedan tener información privada en esa información que se extrajo de esa organización. ¿Ok? Por ejemplo, hace unos años ocurrió con una clínica en España, hubo un ataque de ransomware, pero previamente los atacantes extrajeron las bases de datos con las historias clínicas de los pacientes y cuando la clínica empezó a negarse a pagar porque encontró mecanismos para recuperarse del de la base de datos encriptada, pues lo que hicieron estos maleantes fue empezar a extorsionar a los usuarios de los cuales esta clínica tenía la información privada. ¿Sí? Entonces, no sé, una persona, un cantante famoso, de pronto tenía una enfermedad que nadie sabía, pues empezaron a extorsionar a ese señor, diciéndole que sabían que tenía esta enfermedad y que lo iban a hacer público. Todo ese tipo de cosas empezaron a aparecer y ocurren con mucha frecuencia en estos ataques. Entonces, con esta herramienta yo voy a poder detectar si mi información privada, que hay aplicaciones que están extrayendo información y que yo no las he instalado y que aparecieron ahí en mi máquina de un momento a otro. ¿Vale? Bueno, voy a ir a la consola rápidamente. Nos quedan 10 minuticos. Creo que es suficiente para ver la consola. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, David. Sí, por aquí nos preguntan, bueno, esta es una de las preguntas más habituales que nos hacen, pero gracias Andrés. ¿Cuáles son los requisitos de infraestructuras necesarias para implementar Secure Access? Bueno, muy buena pregunta. Absolute Secure Access se puede implementar de dos maneras. Se puede implementar on-premise, pero on-premise no tiene toda la funcionalidad que vimos acá. On-premise básicamente tiene solamente la parte de ZTNA, ¿sí? Y en ese caso, pues básicamente lo que se requiere son unos servidores que hay que implementar en el data center. Estos son Windows Server, pueden ser máquinas virtuales. Hay que implementar generalmente 6 servidores como los que están acá, ¿sí? De los cuales son que manejan diferentes aspectos del servicio y los otros 3 pues son redundancias simplemente para garantizar que haya pues disponibilidad siempre, o sea, para tener alta disponibilidad en la operación de la solución. ¿Sí? La solución completa, la que vimos que es Absolute Enterprise, opera en la nube. Entonces eso implica que el usuario realmente no tiene que implementar nada en su infraestructura. Lo que tiene que implementar es el agente en sus dispositivos y permitir que esos dispositivos se puedan conectar a la instancia de cloud que Absolute habilita. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que hacer básicamente. Simplemente configurar el acceso desde los dispositivos a la nube de Absolute, a la nube que se crea, la instancia en la nube que se crea, instalar el agente y listo. Pues obviamente si hay una entrada hay algo en el on-premise que yo quiera controlar, entonces tengo que permitir que el tráfico de Absolute Secure Access desde la nube entre al data center de la organización, es decir, básicamente habilitar el firewall para que las conexiones de Absolute pasen sin problema. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que hacer, o sea, realmente, básicamente, habilitar las conexiones de Absolute e implementar el agente en los dispositivos. En cuanto a los dispositivos, yo necesito tener dispositivos que sean Windows 10, Windows 11, Mac OS, Android o iOS. Básicamente esos son los tipos de dispositivos que
Absolute Secure Access puede controlar. Perfecto. Tenemos otra preguntita por acá. Con respecto al uso del dispositivo, ¿cuánto tiempo tengo de histórico de las conexiones? Bueno, Absolute maneja un historial que puede ser hasta de 6 meses. Por defecto son 2 meses. Si se requiere mayor tiempo, pues se puede, pues básicamente es un tema ahí de negociación del espacio en la nube que se requiere para eso. Pero por defecto se tienen 2 meses. ¿Sí? Eh, Ahora esa información se puede exportar, se puede sacar, se puede llevar a otro, a un 100, por ejemplo, a través de la API. Absolute tiene la posibilidad de conectarse a través de una API que me permite a mí crear el exportar información pues a través de estos servicios de conexión. Perfecto. Listo, Juanca, puedes continuar. Vale, bueno, entonces ahí están viendo mi pantalla, David, la consola. Sí, sí, Ok. Entonces acá esta es la consola de Secure Access. Básicamente la primera parte de la consola es esta que estamos viendo acá, que es la que me permite configurar la solución. Y acá, esta es, digamos, la consola del administrador de la tecnología. Acá yo puedo definir pues, la configuración de los servidores, de los servidores de reputación, de los clientes que voy a conectarme. Toda esta información la voy a poder definir acá, de los grupos de dispositivos. Todo esto lo defino acá. Acá defino también políticas que son las que me van a permitir controlar lo que hace con los dispositivos. Por ejemplo, acá tengo reglas que me permiten controlar, enviar información. Acá tenemos ejemplos. Me permiten, por ejemplo, controlar si controlar la conexión a sitios web peligrosos. ¿Sí? Entonces, si yo le doy acá esta regla, por ejemplo, pues lo que él va a hacer es proteger, me perdí, proteger el acceso remoto a sitios que tengan una reputación peligrosa, por ejemplo este. ¿Sí? Y está. Entonces aquí dice, bloquea el tráfico de red a los sitios que tengan cierta reputación, que es esta. Entonces, sitio de riesgo severo, riesgo alto, o que estén en la categoría de juegos o de AI generativo. ¿Sí? Entonces, cuando yo entro a un sitio de esos, pues lo que hago es que voy a bloquearlo. Le digo, le mando un mensaje al usuario en el que dice que usted no puede conectarse a ese sitio. ¿Sí? Entonces, si usted cree que sí lo puede, pues básicamente debe contactarse con el administrador y pedir el permiso para conectarse a esos sitios. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo de reglas que se puede crear. La otra regla que les decía yo al comienzo es la parte de la conexión, de validar la conexión de los sitios a los cuales yo me quiero, perdón, de los dispositivos que voy a permitir conectar. Entonces, yo voy aquí a crear una regla, por ejemplo, en la cual voy a decirle, digamos, sample, y le voy a bloquear, le voy a decir para los clientes que se conecten con cualquiera de estos sistemas operativos, entonces, por ejemplo, le voy a decir, los que se conecten de Windows 10 o Windows 11, voy a colocarle que me verifique ciertas cosas cuando ese dispositivo se va a conectar. Entonces, ¿qué voy a colocar acá? Acá están todas las categorías. Puede ser verificar que haya un anti-spyware, un antivirus, cualquier condición externa, un archivo que exista en el dispositivo, que esté cierto firewall activo, que haya cierta versión de Secure Access, que esté cierta versión del sistema operativo, cierto proceso esté corriendo, cierta llave en el registry e incluso los parches de Windows. ¿Sí? Y puedo verificar todo esto. Pues yo le voy a decir, por ejemplo, necesito que mi antivirus, yo tengo un antivirus que sea de cierta marca, que esté presente cierta marca en el dispositivo. ¿Sí? Entonces yo voy a verificar si ese dispositivo tiene ese antivirus y si lo tiene. Si no lo tiene, pues acá le voy a decir qué quiero hacer. Entonces le voy a decir, puede colocarle aquí una advertencia, decirle el antivirus es incorrecto. Por ejemplo, simplemente una advertencia, o puedo decirle, desconecte el cliente. No, no lo dejo entrar. ¿Sí? Este cliente no lo voy a dejar entrar a la red, por lo tanto, pues él no va a tener acceso a los dispositivos o a los activos que están en la red, porque este cliente puede tener una situación que puede ser peligrosa, ¿vale?
Entonces, este tipo de controles son los que voy a implementar. Eso es como la primera parte del perímetro definido por software. Luego, pues ya vienen los controles que tienen que ver un poquito más con otras cosas más sofisticadas, como los accesos de red. Entonces, yo aquí voy a conectar, voy a definir ciertos eventos. Entonces, aquí voy a definir ciertos eventos ante los cuales debo reaccionar en una situación de riesgo. ¿Ok? Entonces, ¿qué eventos voy a tener acá? Entonces, aquí tengo todos estos eventos la lista que yo les mostraba ahora a ustedes, dice, donde tengo vulnerabilidades críticas, ¿sí? Nuevas aplicaciones detectadas, nuevas aplicaciones para despliegue, para el dispositivo, para el grupo de dispositivos, u otra actividad sospechosa, por ejemplo. Aquí hay otra serie de patrones que voy a detectar y que voy a activar en caso tal de que el dispositivo esté presentando esto. Entonces, cuando esto pasa, cuando yo configuro esto, es cuando van a empezar a aparecer las alertas en mi consola, ¿sí? Es que ¿qué es lo que les mostraba yo ahorita? Yo me voy aquí a esta consola que ya es la consola, ya no la del administrador, sino la de la persona que va a monitorear lo que está ocurriendo con la red, es donde esta persona va a poder empezar a detectar este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tráfico sospechoso en la red, ¿sí? Entonces aquí me va a mostrar todas las actividades que están siendo sospechosas en la red en este momento. Y aquí, por ejemplo, encontré un dispositivo que está siendo usado por este señor en una hora que no es la más adecuada. Entonces voy a ver quién es ese dispositivo, este dispositivo por qué está siendo usado o en qué momento fue usado. Entonces, este equipo fue usado a las 10:30 de la noche, ¿sí? Y eso no es lo normal para este equipo. Entonces, aquí me detecta, pues me saca esta actividad. Yo ya pues puedo entrar a ver, bueno, este equipo dónde está. Voy a ver los detalles de este equipo y me va a mostrar acá toda la información relacionada con este computador. Acá voy a ver pues primero qué fabricante es, cuál es el usuario que está conectado, no tengo la ubicación de este equipo, probablemente está apagado, entonces no tengo la ubicación en este momento, pero puedo ver todo lo que ha pasado, toda la información que yo necesite de este equipo. Incluso puedo ver acá qué aplicaciones están instaladas, cómo está el tema cuál es la aplicación que más usa, cuál es la que menos usa, si tiene tarjetas de SIM, cuáles son las que está usando, ¿sí? Todo este tipo de información me la va a reportar y me va a permitir a mí saber o entender qué es lo que está ocurriendo con este dispositivo que se fue usado en un momento que no es el más apropiado, ¿vale? Así como eso, pues tengo acá, como ustedes ven en el home, hay muchísimos, hay aproximadamente unos 100 reportes diferentes, ¿sí? Sobre diferentes actividades que yo puedo ver de lo que está pasando con mis dispositivos, ¿sí? O sea, tengo muchísimas posibilidades que van desde saber algo tan simple como para dónde está fluyendo el tráfico, como les mostraba yo a ustedes ahorita en la gráfica básica, ¿sí? A dónde está fluyendo el tráfico en este momento. Acá veo, por ejemplo, que hay alguien que está enviando información a Colombia, entonces quiero ver quién es esa persona que está enviando información a Colombia. Acá me va a mostrar cuál es el tráfico que está fluyendo a Colombia. Aquí hay dos conexiones de dos dispositivos que están fluyendo a Colombia, que son estos dos equipos de esta persona que se llama Chris Edwards. Está utilizando un BitTorrent que está enviando tráfico en este momento a esta ciudad, ¿sí? Perdón, a este país, a Colombia, y específicamente está conectado a tres sitios distintos en Colombia, ¿sí? A cuatro sitios distintos en Colombia. Entonces está enviando algo que es BitTorrent, habría que entrar a ver qué es, pero pues vemos todo lo que está ocurriendo con este señor que está conectándose en este momento a la red. No representa aparentemente ninguna amenaza, pero sí puede ser un comportamiento que a lo mejor yo no esperaría en este tipo de red. ¿Sí? Eh, y no solamente me permite a mí saber como los sospechosos y todo este tipo de cosas, sino también saber pues lo que está haciendo uso de la red, cuáles son los dispositivos que tengo. ¿Mm? Acá están todos los dispositivos que están conectados a mi red, ¿sí? En qué países están, perdón, en qué grupos de dispositivos están, cuál es el momento del día en que más se conectan, esos, esos, esos dispositivos, los momentos del día en cuales se conectan, y el listado de los dispositivos en total que tenemos configurados en esta red. Obviamente esto es un laboratorio, pues aquí hay mucha información desordenada, pero pues esto es el detalle. Acá puedo verlo pues por grupos, entonces por decir algo, si quiero ver la oficina de Londres, aquí puedo ver cuáles son los equipos que están en la oficina de Londres
y cuáles son los momentos del día en los cuales estos equipos están haciendo más, se están conectando la mayoría. En total tengo 12 dispositivos y ahí estos días se estuvieron conectando. El jueves no se conectaron sino 10, pero estos otros días se conectaron todos, ¿sí? Y hoy solamente se han conectado 2 dispositivos. Hasta el momento, pues, se han conectado 2 dispositivos. Y aquí están los usuarios que se han conectado, desde qué direcciones se han conectado, qué sistema operativo, cuál fue el último momento del día en cuál fue usado. Bueno, todo ese detalle yo lo puedo ver acá. Si quiero ver incluso pues el dispositivo como tal, pues puedo verlo acá para los detalles de este dispositivo. Puedo ver incluso la geolocalización. Este equipo está en este sitio en este momento. ¿Sí? Puedo ver ese detalle del equipo, en qué parte del mundo está. Acá me muestra pues la dirección de dónde está ese equipo. Esto es un iPad, entonces pues me va a mostrar pues toda la información de lo que tiene que ver con ese dispositivo. ¿Mm? ¿Vale? Bueno, bueno, y aquí la visión puede ser así o puede ser una foto satelital que a lo mejor a veces me ayuda a verlo con más detalle o a identificarlo, el sitio con más detalle. Este es el sitio donde está este equipo en este momento. Bueno, no sé si haya alguna inquietud más, ¿sabes? Yo creo que ya les contamos lo más importante de Secure Access y creo que ya en honor del tiempo, pues, si hay alguna inquietud más la resolvemos. Sí, vamos cerrando por aquí. Tenemos aquí algunas preguntitas, pero si ya nos pasamos un poquito. Entonces nos pregunta por aquí, ¿qué nivel de visibilidad y control se tiene sobre los dispositivos y las conexiones que usan Secure Access? Bueno, básicamente desde Secure Access yo puedo ver todo lo que está en ese dispositivo, como lo vemos acá. O sea, puedo ver todo el uso que ha hecho de la red, a qué sitio se ha conectado y puedo también ver pues lo que está pasando dentro del dispositivo. Puedes saber cuál es el uso del túnel y todo lo que tiene el dispositivo. ¿Sí? Acá puedo ver los detalles de esa máquina, o sea, cuál es el serial de ese dispositivo, por ejemplo, cuál es el modelo de ese equipo. Toda esa información yo la tengo acá. O sea, veo básicamente cualquier cosa de ese dispositivo. Obviamente esto está enfocado en lo que tiene que ver con la red, ¿sí? No enfocado en los temas de la gestión del activo, sino enfocado en lo que tiene que ver con la red. Entonces aquí yo voy a ver temas de cuál es si esto tiene un celular, cuál es el estatus de ese celular, cuál es la información de ese celular que tiene. Ese dispositivo, bueno, aquí vemos que sí está conectado por una red celular y me va a mostrar esa información, ¿sí? Pero yo no voy a ver acá información de si esto tiene un disco duro, cuántos gigas tiene ese disco duro. No, eso no lo voy a ver porque eso no tiene tanto que ver con la red como si tiene que ver con la tarjeta. Entonces, en todo lo que tiene que ver con la red, voy a tener visibilidad total de los dispositivos. Buenísimo. Dice, ¿cómo se protegen los datos sensibles que se transmiten mediante Secure Access? Bueno, Secure Access tiene, primero que todo, pues tiene una serie de alertas como las que vimos acá que configuran la salida de información de los dispositivos cuando están en unos volúmenes extraños, ¿sí? Unos volúmenes que no son los usuales para ese dispositivo, va a generar esas alertas. Pero adicionalmente, yo puedo configurar para que aquí en estos eventos, aquí en las políticas, yo puedo configurar la detección de ciertos reportes o ciertos problemas. Acá hay una, por ejemplo. ¿No? Acá puedo yo configurar ciertos contenidos que puedan estar en la red. Entonces, que cuando haya intento de acceso a estos contenidos, ¿sí? Acá hay, por ejemplo, aquí hay varios varios niveles de protección de DLP. Dependiendo de los niveles que yo escoja acá, pues voy a verificar que esos contenidos no salgan cuando yo esté haciendo uso de la red. Entonces, ¿qué va a verificar él? Por ejemplo, cuando una persona entra a una página que le puede pedir información privada, información personal, voy a controlar que esa persona no digite ciertos datos que pues pueden ser información privada, información sensible y yo necesito controlar que eso no salga de la información. Entonces, básicamente, en este nivel que es el máximo de DLP, yo puedo controlar todo lo que sale a través del browser, ¿sí? Es decir, decirle, cuando la persona está navegando, controlar qué tipo de información saca a través del browser, ¿vale? Perfecto. Nos preguntan por aquí cómo se integra con otras soluciones de ciberseguridad como antivirus, firewall o el SIEM.
Bueno, con el 100 pues hay una integración a través del API que me permite a mí llevar toda información y alertas que Absolute detecte a través del API a esa solución, ¿sí? A esa solución 100. Con las otras aplicaciones de, por ejemplo, como anti-malware o como, eh, digamos, endpoint protection, pues Absolute Secure Access lo que va a hacer es complementar lo que esas soluciones hacen, ¿sí? No hay una integración específica, aunque la pueda ver a través del API, pero es lo que va a hacer es complementar lo que esas situaciones hacen. Por ejemplo, un anti-malware tradicional no puede detectar virus cuando una persona entra a una página web. Lo que él hace generalmente es detectar anti-malware o detectar malware en el código del programa, el código que se está ejecutando. El que el programa está ejecutando. Pero si él dice, bueno, el navegador es seguro, entonces a ese no le hago nada, pero resulta que el navegador descarga código y ese código puede ser malicioso. Ese código a veces los antimalware no lo detectan, muchas veces no lo detectan. Absolute puede detectar ese código malicioso cuando se está intentando ejecutar y puede evitar pues o sea, va a complementar lo que hace el antimalware, pero desde el punto de vista de la navegación en red. Buenísimo, buenísimo. Una última por aquí. ¿Qué medidas se aplican para prevenir ataques de malware, phishing o ransom a través de Secure Access? Bueno, las medidas dependen pues de las políticas que yo pueda definir acá. O sea, como les decía yo a ustedes, depende de lo que eh, en el gráfico que teníamos acá, depende de las políticas que yo habilite. ¿Sí? Yo puedo, digamos, por ejemplo, los ataques de ransomware se apoyan muchísimo en las vulnerabilidades que existen en las VPNs para infiltrar código que pueda ser malicioso y que al final va a servir para generar los ataques de ransomware. Yo puedo definir políticas en Absolute Secure Access que van mucho más allá de lo que pues, se puede hacer con una VPN y que pueden evitar que las vulnerabilidades que hay en la red sean visibles para los atacantes. ¿Sí? Porque voy a delimitar muchísimo la zona, la superficie de ataque, voy a delimitarla, voy a colocar el acceso únicamente a las aplicaciones a las que por ese túnel se puede entrar, a las que el usuario necesita, ¿sí? No voy a dejar una cosa abierta a un segmento de red, sino que voy a habilitar únicamente las aplicaciones que el usuario necesita. Entonces, con eso disminuyo la superficie de ataque y voy a evitar que un atacante pueda utilizar esa vulnerabilidad para generar un ataque de ransomware a partir de ese dispositivo. ¿Sí? Las otras cosas que tengo son las alertas que vimos, que por ejemplo puede detectar volúmenes excesivos de datos siendo extraídos, volúmenes excesivos de datos siendo inyectados en un dispositivo, o sea, un tráfico muy grande. Todo ese tipo de alertas me van a ayudar a detectar y a evitar situaciones de ataques. ¿Sí? Adicionalmente, lo que hablamos ahora de esta protección de DLP, que también me va a evitar que alguien utilice la navegación del usuario para descargar código malicioso dentro del dispositivo. Buenísimo. Con esto cerramos. Secure Access es compatible con Linux. No, Secure Access no corre en agentes en Linux, no tenemos agente para Linux, solamente para Windows en cualquiera de sus versiones, para pues 10 u 11, aunque hay que tener en cuenta que 10 va a dejar de tener soporte a mediados de octubre, Windows 10 o 11, eh, Mac OS, iOS o Android OS. Perfecto. Listo, bueno, con eso cerramos. Por ahí, Juan Carlos, si me ayudas colocando el slide donde está la invitación para el próximo evento. Ya la semana que viene, señores, tenemos este evento que es el último de este trimestre. Ya venimos con otras cosas nuevas para el próximo trimestre. Sin embargo, apúntense que va a estar buenísimo. Aquí vamos a estar hablando de todo lo que son las nuevas funcionalidades de Absolute, alrededor de las automatizaciones, alrededor de las vulnerabilidades, alrededor de lo que Absolute puede hacer desde una capa antes de que arranque el sistema operativo. Va a estar súper, súper interesante. Entonces les invitamos a que por favor vayan y se registren de una vez. Y sin más, agradecerle por supuesto el día de hoy que nos hayan acompañado, toda su participación. Súper bueno, me gusta mucho cuando están bien preguntones, eso es lo que le da dinamismo al evento. Y por supuesto, Juan Carlos, muchas gracias igualmente como siempre por acompañarnos.
Por allí les Vale, dejamos también acá nuestros contactos. Cualquier duda, pregunta, consulta, quieren ver algo más a fondo, por favor no duden en escribirnos. Nosotros estamos aquí para ayudarles y para ustedes. Y bueno, espero verlos pronto en el próximo evento o en una prueba de concepto o en una sesión personalizada. Así que un abrazo a todos y muchas gracias. Juan Carlos, te dejo para que te despidas. vale, no, pues muchas gracias a todos, muchas gracias David por la invitación y pues como dice David, esperamos verlos pronto en otro evento o en alguna prueba de concepto. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.